Si compro todos los dulces, ¿te casarás conmigo?, dijo el millonario, y ella lo dejó sin palabras. Antes de que comience la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás acompañando. Alejandro Vega canceló todo a las 3 de la tarde de un martes. No el café. No la reunión de las 5. Todo. Señor Vega, dijo Patricia desde el otro lado de la línea. El consejo lleva 40 minutos esperando su confirmación para el contrato de Lyon. ¿Qué esperen? ¿Perdón? Que esperen, Patricia. O que lo resuelvan solos. Para eso les pago. Silencio al otro lado. Largo. Incómodo. ¿Está usted bien? Alejandro miró por la ventana del coche. París a las 3 de la tarde en septiembre. Luz de otro mundo. Gente caminando sin prisa por el Marais. Un hombre con baguette bajo el brazo. Una pareja discutiendo con las manos. Un perro que miraba el escaparate de una carnicería con más dignidad que cualquier ejecutivo en una sala de juntas. Alejandro bajó sin abrigo, sin maletín, sin ningún plan. El aire de septiembre le golpeó la cara. Olía a pan y a algo que no podía identificar pero que de alguna manera le recordaba a ser persona. Solo caminó. Llevaba 6 años construyendo Grupo Vega Industrial desde el escritorio que su padre había dejado vacío. 6 años de contratos, juntas de accionistas, decisiones que movían empleos y fortunas. 6 años cargando la promesa que le había hecho a un hombre que ya no podía escucharle. 6 años siendo el señor Vega. No Alejandro. El señor Vega. Esa tarde, algo dentro de él se negó a seguir fingiendo que era lo mismo. Dobló una esquina y paró. El puesto estaba entre una floristería y una tienda de marcos. Un toldo de rayas rojas y crema. Bandejas de macarons perfectamente alineados, brownies con nuez envueltos en papel encerado, galletas de formas imposibles, tarros de cristal llenos de caramelos que capturaban la luz como si fueran vitrales. Alejandro no vio nada de eso. Vio a ella. Detrás del mostrador, una mujer con el cabello recogido en una cola despeinada escribía precios en una pequeña pizarra. Delantal blanco manchado de chocolate. Camiseta simple. Sin ningún esfuerzo por parecer lo que no era. Y por eso exactamente era imposible mirar hacia otro lado. Alejandro se acercó. La mujer no levantó la vista. Un momento, dijo, sin dejar de escribir. Alejandro parpadeó. En 6 años, nadie le había dicho un momento. Los directivos se ponían de pie cuando él entraba. Los socios cancelaban sus propias reuniones para atenderle. Los camareros corrían. Aquí era simplemente otro cliente que esperaba. Pasaron 20 segundos. Luego 30. Carraspeó. He dicho un momento, repitió ella, con una paciencia tan medida que sonaba pedagógica. Un momento tiene 60 segundos. Faltan 15. Un hombre de la floristería de al lado soltó una carcajada. Alejandro sintió calor en las orejas. Cuando la mujer levantó la vista, él entendió por qué había parado. Tenía los ojos más directos que había visto en su vida. El tipo de ojos que ya han escuchado todos los argumentos del mundo y no se han dejado convencer por ninguno. ¿Qué le pongo?, dijo. Alejandro miró los dulces. Luego a ella. Luego los dulces. Su cerebro, entrenado para negociar contratos en 4 idiomas, se congestionó por completo. ¿Los hizo usted? Todos. Me levanto a las 4 de la mañana para esto. ¿A las 4? A las 4. Eso es inhumano. Se llama dedicación. Entiendo que hay personas que no conocen la diferencia. Alguien cercano murmuró algo. Alejandro rió, genuinamente sorprendido. ¿Siempre trata así a sus clientes? Solo a los que miran en lugar de comprar. Cruzó los brazos y lo esperó. Sin hostilidad. Solo tiempo limitado y una claridad absoluta sobre su propio valor. Alejandro miró el mostrador completo. Los macarons. Los brownies. Los tarros de caramelo.
Y entonces tuvo una idea. Una idea que, en retrospectiva, debería haber callado para siempre. ¿Cuánto cuesta todo? Ella parpadeó. ¿Todo? Todo. Cada dulce, cada caramelo, cada galleta. ¿Cuánto? La mujer lo estudió como quien intenta decidir si está ante una broma o ante alguien que genuinamente perdió el juicio. Algo así como 700 euros. Quizás un poco más. Alejandro sacó la cartera con el gesto casual de quien paga un café. Los ojos de ella se abrieron una fracción. Solo una fracción. Luego volvieron a su expresión habitual. ¿Va en serio? Siempre voy en serio con los dulces. Nadie va en serio con los dulces. Alejandro apoyó los codos en el mostrador. Bajó la voz como si fuera a compartir un secreto. Permítame reformularlo entonces. Si compro todos los dulces, ¿se casará conmigo? Silencio. 2 segundos exactos. Los turistas que pasaban aminoraron el paso. Una pareja mayor se volvió a mirar. El hombre de la floristería dejó el ramo a medias. El ruido del tráfico del Marais pareció bajar un volumen. Y entonces Isabel Montoya hizo algo que Alejandro Vega no esperaba. Se rió. No fue una risa halagada. No fue la risa nerviosa de quien se siente intimidada por el dinero. Fue la risa de quien acaba de escuchar el chiste más absurdo del año y no puede creer que alguien haya tenido la audacia de decirlo en voz alta. Dios mío, dijo, secándose el rabillo del ojo. ¿Esto le funciona con alguien? La sonrisa de Alejandro se congeló. ¿Cómo dice? Esa estrategia. La cartera en el mostrador, la mirada de anuncio de perfume, la propuesta de matrimonio como si fuera una oferta irresistible. Se inclinó hacia el mostrador, imitando exactamente su postura con ironía quirúrgica. ¿Le funciona? Normalmente, tartamudeó. Cosa que no le ocurría desde los 16 años. Le explico algo, príncipe encantador de billetera generosa, dijo ella, cada palabra clara y sin prisa. Solo se aprende que no todo se resuelve comprándolo. Silencio absoluto. Primero fue el florista, que soltó una carcajada tan fuerte que se le cayó el ramo. Luego un grupo de estudiantes que pasaba por la acera empezó a aplaudir. Una señora mayor con bolsas de la compra dijo, sin ningún pudor, muy bien, querida. Un adolescente levantó el teléfono. Alejandro Vega, el hombre que negociaba contratos de cientos de millones sin pestañear, sintió que la cara le ardía como si hubiera metido la cabeza en un horno. No quería decir, intentó. Sí quería. Lo interrumpió Isabel, todavía sonriendo. Quería impresionar. Está bien. Mucha gente lo intenta. Pero eligió a la persona equivocada, en el lugar equivocado, con la estrategia equivocada. Dio un paso atrás. Ajustó el delantal como si no hubiera pasado nada. Si de verdad quiere comprar algo, el brownie de nuez es el más popular. Si solo quiere quedarse ahí recuperando la dignidad, también está bien. Pero voy a necesitar que se haga a un lado porque hay una señora detrás de usted. Alejandro giró la cabeza. Una mujer de unos 60 años lo miraba con una mezcla de pena y diversión contenida. Permítame, hijo, dijo, con acento del sur de Francia y la sonrisa de alguien que ya lo ha visto todo. Estas cosas pasan. Lo importante es aprender. Las carcajadas volvieron. Alejandro se apartó sin saber qué hacer con sus propias manos. Guardó la cartera. Abrió la boca para decir algo. Desistió. Y por fin giró para marcharse. Oiga, príncipe. Se detuvo. Se volvió. Isabel sostenía un brownie envuelto en papel encerado. De la casa, dijo, lanzándoselo con un arco limpio. Para compensar la humillación pública. Alejandro lo atrapó en el aire por puro reflejo. Miró el brownie. Luego a ella. Gracias. Creo. Vaya en paz. Y la próxima vez intente un hola, me llamo antes de proponer matrimonio. Alejandro caminó de vuelta por el Marais con el brownie en la mano y algo extraño en el pecho.
No era vergüenza, aunque algo de eso había. No era enojo. Era curiosidad. Nadie le hablaba así. Nadie lo desarmaba en público con precisión quirúrgica y encima le ofrecía un dulce de consolación con la sonrisa de alguien que ha ganado sin necesitar que el otro pierda. Mordió el brownie mientras caminaba. Era, con una irritación que no podía explicar, el mejor brownie que había probado en su vida. Dedicación, murmuró, recordando la palabra de ella. Llegó al coche aparcado 2 calles más allá. Entró. Puso las manos en el volante y se quedó quieto. Tenía reuniones. Contratos. Un consejo de administración esperando respuestas. Tenía un mundo entero esperando sus decisiones. Pero el único pensamiento que ocupaba su mente era una pregunta simple. ¿Cómo se llamaba? Arrancó el motor. Mañana, le dijo al silencio del coche. Vuelvo mañana. Lo que Alejandro no sabía era que alguien más había visto la escena. Al otro lado de la calle, desde la terraza de un café, un hombre con camisa azul cielo había observado cada segundo con el teléfono ya en la mano. La búsqueda comenzó antes de que el coche doblara la esquina. Alejandro Vega. París. Esa noche no durmió. Alejandro Vega llevaba 6 años durmiendo 5 horas exactas sin problema. Los números no le generaban insomnio. Las crisis tampoco. Había pasado noches enteras negociando fusiones sin perder ni un minuto de sueño. Pero ahí estaba, a las 3 de la mañana, buscando en internet la historia del barrio del Marais. Se detuvo. Cerró el teléfono. Lo volvió a abrir. A las 4:30 lo apagó con vergüenza. A las 6 ya estaba en el gimnasio. Llegó al puesto al mediodía con un plan. Simple. Adulto. Completamente normal. Nada de propuestas absurdas. Nada de cartera sobre el mostrador. Solo una conversación civilizada. Isabel organizaba una nueva tanda de macarons cuando lo vio acercarse. No mostró sorpresa. Solo arqueó una ceja y continuó trabajando. A ver, dijo sin mirarlo. ¿Volvió a pedir la mano de mi abuela? Las orejas de Alejandro se encendieron. Vine a comprar un macaron. Solo uno. Un comienzo honesto. Ella por fin lo miró. Impresionante evolución. ¿Puede dejar de llamarme príncipe? Podría. Pero no voy a hacerlo. Alejandro pagó. Puso un billete de 20. El cambio, dijo Isabel, abriendo la caja. Quédeselo. O podría traer billetes más pequeños como una persona normal. No tengo billetes más pequeños. Claro que no. Empezó a devolver el cambio con una lentitud deliberada. Moneda. Pausa. Moneda. Pausa larga. Alejandro se dio cuenta exactamente a la tercera moneda. Me está tomando el pelo. Esto se llama honestidad comercial. Esto se llama tortura psicológica. También eso. Le empujó las monedas con una sonrisa de victoria. Alejandro las recogió sintiéndose el hombre más ridículo de París. Comió el macaron. Era, una vez más, irritantemente perfecto. ¿Cómo lo hace? Preguntó, y era genuino. ¿Hacer qué? Los dulces. Son absurdamente buenos. Ella lo estudió buscando señales de sarcasmo. No encontró ninguna. Recetas de mi abuela Consuelo. Años de práctica. Y mucho amor por lo que hago. Ninguna de esas cosas se compra. Entendí la indirecta. Bien. Porque pienso seguir haciéndola. Alejandro buscó algo ingenioso que decir. Algo que la hiciera reír de verdad. Pero antes de que pudiera formular ninguna frase, una voz llegó desde atrás. Isabel. Los dos se volvieron al mismo tiempo. Un hombre se acercaba al puesto. Bien peinado, camisa azul cielo, sonrisa de alguien que practica sonrisas delante del espejo. Tenía los ojos con la mirada de quien llega con un propósito que no piensa declarar. Marcos, dijo Isabel. Y algo en su voz cambió. No se enfrió.
pero tampoco se calentó. Pasaba por aquí. El hombre se detuvo junto a Alejandro sin reconocerlo, extendió la mano. Marcos Fuentes. Alejandro. ¿Cliente? Algo así. Marcos observó el intercambio. La sonrisa seguía en su lugar, pero algo en su mirada se endureció una fracción de segundo. Solo eso. Una fracción. No quiero interrumpir. Solo quería saber cómo estás, Isabel. Ya sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Gracias, Marcos. Se despidió con un gesto cortés y se alejó con pasos medidos. Alejandro esperó a que desapareciera de la vista. No voy a preguntar nada, dijo. Bien. Aunque claramente hay historia ahí. Dijo que no iba a preguntar y acaba de preguntar. Hice una observación. Es lo mismo. Alejandro levantó las manos. Isabel volvió a los macarons, pero los movimientos eran más secos. Lo siento, dijo Alejandro. Y lo decía en serio. Ella paró. Lo miró. Marcos es mi ex. Llevamos 8 meses separados. Sigue apareciendo. Entiendo. No es complicado. Es simplemente pasado. ¿El mismo mañana? Preguntó Alejandro, intentando aligerar el aire. Ella lo miró un segundo. Tiene 16,50 € en monedas que gastar. Imagino que necesita encontrarles un propósito. Alejandro soltó una carcajada. Hasta mañana. Hasta mañana, príncipe. Caminó de vuelta por la calle con las monedas tintineando en el bolsillo. No vio que Marcos Fuentes seguía en la terraza del café, mirándolo alejarse. No vio que sacaba el teléfono. No vio que marcaba un número. Soy yo, dijo Marcos cuando respondieron. Acabo de verlo. Es él. 1 semana. 7 días. Alejandro Vega se presentó en el puesto de Isabel cada tarde sin excepción. El lunes compró 3 brownies e intentó hacer malabarismos para impresionarla. Los tiró todos. El martes trajo flores y descubrió que Isabel era alérgica a las lilas. El miércoles intentó ayudar a cargar una caja y tropezó con su propio pie, esparciendo macarons por la acera como confeti de una fiesta muy triste. Isabel no había reído tanto en años. Eres un desastre andante, dijo el jueves, mirándolo intentar quitarse azúcar glacé de la camisa. ¿Cómo consigues ser exitoso en algo? Me lo pregunto cada día. ¿Y la respuesta? Suerte. Mucha suerte. Y un buen contador. Ella sacudió la cabeza, pero la sonrisa que intentaba ocultar ya no obedecía. El viernes, Alejandro llegó con una bolsa de papel y una expresión de quien ha tenido una idea brillante. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel. Ingredientes. Pensé que podría ayudarte a preparar los dulces de mañana. Ella lo miró 3 segundos completos. ¿Ha cocinado algo en su vida? Desayunos. ¿Sin quemar? Depende de la definición de quemar. Isabel cerró los ojos un segundo. Déjeme ver la bolsa. Alejandro la extendió con orgullo. Ella sacó los ingredientes uno por uno. Harina. Azúcar. Mantequilla. Y algo que la hizo detenerse. ¿Esto es sal con trufa? En la tienda dijeron que era la mejor. Esto vale 60 €. ¿Es cara? Es para restaurantes con estrella Michelin. No para brownies de un puesto callejero. Quería que fueran los mejores brownies del Marais. Isabel lo miró un momento. Luego guardó la sal con trufa en el estante más alto, fuera de su alcance. Los mejores brownies del Marais ya existen, dijo. Y no necesitan sal de 60 €. ¿Y qué necesitan? Lo que ya te dije. Dedicación. Alejandro procesó eso. ¿Me dejas ayudar igual? No. ¿Por qué? Porque si entra a mi cocina, mañana no tengo puesto. Alejandro recogió la bolsa. Rosa, la vecina de joyería, lo observaba desde su puesto con una sonrisa que no intentaba ocultar. No se rinda.
Le dijo en voz baja al pasar. Ella tarda en confiar. Pero cuando confía, es para siempre. Alejandro la miró un segundo. ¿Cómo lo sabe? Soy su vecina desde hace 4 años. La conozco mejor que ella misma. Caminó de vuelta por la calle con la bolsa de ingredientes caros y algo diferente en el pecho. No era la euforia de cerrar un contrato. Era algo más tranquilo y más complicado. Los días tomaron su propio ritmo. Alejandro llegaba alrededor de las 2. Isabel lo atendía con la misma ironía de siempre, pero las pausas entre sus frases se volvieron más largas. Más cómodas. Un miércoles, mientras recogía el puesto, Isabel habló de Doña Consuelo. Mi abuela tiene este puesto desde hace 30 años, dijo, enrollando el toldo con movimientos memorizados. Exactamente en este rincón. Lo montó cuando llegó a París sin hablar francés y con dinero para una semana. ¿Y funcionó? Le llevó 2 años. Pero funcionó. Tiene movilidad reducida ahora. Vive en Vincennes. Cada domingo le llevo lo que ganó la semana. Alejandro procesó eso en silencio. ¿Por eso nunca cierras aunque llueva? Por eso nunca cierro. Este puesto no es solo un negocio. Es una promesa. Alejandro pensó en su padre. En el escritorio vacío. En la fotografía del taller mecánico que guardaba escondida detrás de un cuadro en su oficina y que nadie en Grupo Vega Industrial sabía que existía. Entiendo eso más de lo que crees, dijo. Ella lo miró con curiosidad. Él no continuó. Y ella no presionó. El domingo siguiente, Alejandro apareció en el puesto a las 11 de la mañana. Isabel lo miró sin entender. No abre hasta las 2. Lo sé. Señaló su coche aparcado al final de la calle. ¿Puedo acompañarte a Vincennes? Silencio. ¿Por qué? Porque me hablaste de tu abuela y me gustaría conocerla. Isabel lo estudió un segundo. ¿Sabe que puede ser difícil? He negociado con el Consejo de Administración de 4 países. Puedo con una señora mayor. Mi abuela no es cualquier señora mayor. Mejor todavía. Isabel tardó 10 segundos en responder. Espera aquí. Voy a buscar la caja. El apartamento de Doña Consuelo en Vincennes olía a lavanda y a bizcocho recién horneado. Una mujer menuda con el cabello recogido y los ojos más vivos que Alejandro había visto en mucho tiempo los recibió desde el sillón sin levantarse pero sin necesitar hacerlo. Abuela, te presento a Alejandro. Doña Consuelo lo miró de arriba abajo con la calma de quien ya lo ha evaluado antes de que entrara por la puerta. ¿Es el que intentó comprarte con una propuesta de matrimonio el primer día? Alejandro se volvió hacia Isabel. Isabel miraba el techo. Isabel me llama cada domingo, dijo Doña Consuelo sin inmutarse. Me cuenta todo. Todo, confirmó Isabel, sin mirarle. Siéntate, dijo la anciana, señalando la silla frente a ella. Cuéntame qué hace un hombre del 8º distrito en el Marais comprando macarons. Alejandro se sentó. Se aclaró la garganta. Escapaba de una reunión. ¿De qué tipo? De las que duran horas y no deciden nada. Doña Consuelo asintió con la autoridad de quien ha escuchado suficientes excusas para reconocer una verdad. Mi marido decía lo mismo de la política del barrio. ¿Y qué encontró en el Marais que no encontraba en el 8º? Alejandro miró a Isabel, que acomodaba la caja de billetes sobre la mesa con los movimientos memorizados de quien lleva años haciendo lo mismo. Algo que no tenía precio, dijo. Doña Consuelo siguió la mirada de él hacia su nieta. Luego volvió a mirarlo a él. Bien dicho. Cogió una de las galletas de la caja. Aunque si vuelve a proponer matrimonio a cambio de dulces, lo echo a la calle yo misma. Con movilidad reducida y todo. Alejandro rió. Entendido. Pasaron 2 horas en ese apartamento. Doña Consuelo habló del Marais de los años 90, de cuando Isabel tenía 5 años y ya ayudaba a colocar las galletas en las bandejas con una seriedad que hacía reír a los clientes. De cómo el toldo rojo y crema era el mismo de siempre porque las cosas que funcionan no se cambian.
Cuando salieron, ya de noche, Isabel caminaba en silencio a su lado. ¿Qué te dijo cuando fui al baño?, preguntó Alejandro. Nada. Isabel. Me dijo que tuvieras cuidado con los que sonríen cuando les va mal. Y que los que sonríen cuando les va bien son los que valen. ¿Y yo en cuál categoría entro? Todavía no lo sé. ¿Cuándo lo sabrás? Isabel lo miró. Cuando haga falta saberlo. Alejandro no respondió. Pero caminaron de vuelta al coche más cerca el uno del otro que cuando habían llegado. 4 días después, ese cambio se rompió de golpe. El jueves de la segunda semana, Alejandro mordía un macarón de frambuesa cuando escuchó su nombre. No de Isabel. De un cliente que hablaba por teléfono en la cafetería de enfrente. ¿Viste la noticia? Grupo Vega Industrial. El CEO. Alejandro Vega. Dicen que está usando fondos de la empresa para financiar un negocio personal. Un puesto de dulces, de todo lo absurdo. Alejandro se quedó inmóvil. Isabel también escuchó. Se volvió hacia el despacio. ¿Eso es verdad? No. ¿Lo niega porque es mentira o porque lo descubrieron? Porque es mentira. La voz le salió más dura de lo que quería. Jamás he autorizado algo así. Alguien lo inventó. ¿Quién haría eso? El teléfono vibró. Patricia, la historia está en 3 medios de economía. Viene de dentro. Rodrigo Salas convocó reunión del consejo para mañana. Urgente. Rodrigo. Alejandro sintió que algo encajaba en su sitio de una forma muy incómoda. Tengo que irme, dijo. Vaya. Isabel lo miraba con una expresión que no era fría, pero era cuidadosa. Esto no es verdad, Isabel. Lo que necesita es ir a resolver lo que tiene que resolver. Alejandro fue. Pero durante todo el trayecto, solo pensó en cómo lo había mirado ella. Esa misma noche, Marcos Fuentes apareció en el puesto mientras Isabel cerraba. Traía 2 cafés. Pensé que necesitarías uno, dijo. Isabel lo aceptó. ¿Viste las noticias?, preguntó Marcos, apoyándose en el mostrador con una casualidad demasiado estudiada. Lo de Vega. Lo escuché. No me sorprende. Los hombres como él tienen un mundo con reglas que no conocemos. A veces las personas que orbitan a su alrededor salen lastimadas sin entender cómo ocurrió. Isabel miró el café. ¿Qué quieres decir? ¿Qué me preocupas? Siempre has sido independiente, fuerte. Su mundo no es el tuyo. Tiene reglas que no conoces. Juegos que no sabes jugar. ¿Y tú sí los conoces? Lo suficiente para saber que personas como nosotros no pertenecemos a ese mundo. Esas palabras eran exactamente lo que Isabel había pensado la noche anterior, sola en su apartamento. Tengo que cerrar, dijo. Por supuesto. Solo piénsalo. Mereces a alguien de tu mundo. Marcos desapareció entre los peatones del Marais. Isabel tiró el café a la basura sin haberlo probado. En la sede de Grupo Vega, Alejandro enfrentó a Rodrigo Salas a las 7 de la mañana del viernes. Rodrigo estaba detrás de su escritorio con la calma de alguien que no tiene nada que esconder. Que en la experiencia de Alejandro significaba exactamente lo contrario. La historia está en los medios, dijo Alejandro. Una filtración desafortunada. Encogimiento de hombros. El mercado reacciona a los rumores. Esa información es falsa. Claro que no. Pero la percepción pública es difícil de manejar. Quizás sería conveniente que te tomaras unos días. El ruido se calma con la verdad, no con mi ausencia. Rodrigo inclinó la cabeza con la paciencia de quien está muy seguro de ganar. Alejandro. Lleva semanas ausente. El consejo está inquieto. Hay decisiones que necesitan liderazgo claro. El liderazgo está aquí. ¿Seguro? Porque el liderazgo que yo veo lleva 10 días comiendo macarons en el Marais en lugar de firmar contratos. El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Alejandro lo sostuvo. Dime algo, Rodrigo.
¿Conoces a alguien llamado Marcos Fuentes? Algo parpadeó en los ojos del director de operaciones. Solo un instante. Una fracción de segundo que Alejandro habría perdido si no hubiera estado mirando exactamente ahí. No me suena, dijo Rodrigo. Qué curioso. Alejandro se puso de pie. Porque a mí me empieza a sonar mucho. En el pasillo, Patricia lo esperaba con una carpeta. El consejo se reúne el lunes, dijo. Rodrigo presentará una propuesta de revisión de liderazgo. Es un eufemismo para votación de confianza. ¿Con qué argumento? Rendimiento cuestionable, decisiones erráticas, ausencias. Lleva semanas preparándolo. ¿Cuánto tiempo tengo? El lunes son 4 días. Necesito la conexión entre Rodrigo y Marcos Fuentes. Patricia dudó. ¿Hay algo más? Sacó una hoja. El equipo legal encontró esto. Un correo desde una dirección externa a una cuenta privada de Rodrigo. Remitente, M. Fuentes Consultoría. Alejandro tomó la hoja. Las fechas coincidían exactamente con el inicio de los problemas. Los están coordinando, dijo. Eso parece. ¿Por qué Marcos haría esto? Patricia lo miró con la paciencia de quien tiene más información de la que le han pedido. Porque lleva 8 meses intentando recuperar a alguien que se fue. Y cuando usted apareció en la vida de esa persona, necesitaba que los dos mundos no pudieran tocarse. Alejandro lo entendió todo en un segundo. En el Marais, Isabel Montoya organizaba la última bandeja del día sin saber que había sido el detonante involuntario de una conspiración corporativa que llevaba semanas en marcha. Y que solo tenían 4 días para desmantelarla. El sábado por la mañana, Alejandro llegó al puesto con ojeras y sin corbata. Isabel lo vio desde lejos y supo que algo estaba mal. Brownie o necesita contarme algo primero. Las dos cosas. Isabel llamó a Rosa, la vendedora de joyería del puesto de al lado, para que le cubriera. Se quitó el delantal. Salió de detrás del mostrador. Se sentaron en el banco de piedra frente a la floristería. Alguien dentro de mi empresa filtró esa historia. El mismo que lleva semanas saboteando mi gestión para quedarse con mi puesto. ¿Quién? Mi director de operaciones. Rodrigo Salas. ¿Y qué tengo que ver yo? Que encontró un aliado. Alguien que le pasaba información sobre mis movimientos. El tiempo que pasaba aquí. Isabel lo miró fijamente. Marcos, dijo. No era una pregunta. Correos desde una dirección que usa su apellido. Fechas que coinciden exactamente. Isabel no respondió de inmediato. Miró la calle. Un turista fotografiaba los escaparates. Un niño perseguía una paloma con determinación admirable. París seguía siendo París, completamente indiferente. ¿Cuánto tiempo tienes? Preguntó. Rodrigo convocó junta para el lunes. Si no presento pruebas sólidas, el consejo vota por removerme. ¿Cuántas horas? 40. Isabel asintió. ¿Qué necesitas? No tienes que involucrarte. ¿Marcos me usó para dañarte a ti? Sí. ¿Y sin saberlo yo le facilité información? Sin quererlo. Entonces estoy involucrada. ¿Qué necesitas? Alejandro sintió algo aflojarse en el pecho. Algo que llevaba días apretado sin que él mismo supiera exactamente por qué. Necesito que si Marcos aparece actúes con normalidad. Y que si dice algo relevante me lo cuentes. ¿Eso es todo? Y que Rosa tenga el teléfono listo por si lo ve con alguien. Isabel se puso de pie. Se ató el delantal. Una cosa más. ¿Qué? Cuando esto termine, quiero saber por qué tienes una fotografía de un taller mecánico escondida detrás de un cuadro en tu oficina. Alejandro abrió la boca. La cerró. ¿Cómo sabes eso? Patricia me lo mencionó ayer cuando vino a avisarme de que quizás necesitabas a alguien en quien confiar. Es buena asistente. Cuídala. El taller era de mi padre, dijo Alejandro, en voz baja. Empezó con nada.
Un local de 3x4 en Lyon. Tardó 20 años en construir Grupo Vega desde ahí. Murió cuando yo tenía 23 y me dejó todo esto prometiéndole que lo cuidaría. Isabel no respondió de inmediato. Mi abuela llegó a París sin francés y con dinero para una semana, dijo al fin. Y construyó algo que todavía está aquí 30 años después. Lo miró. Creo que nuestras familias se habrían entendido. Alejandro rió. Una risa breve, honesta, sin estrategia de ningún tipo. Creo que sí. Isabel volvió al puesto. Alejandro se quedó en el banco mirando el toldo de rayas rojas y crema. El plan estaba en marcha. Esa noche, Marcos llamó a Isabel. Rosa ya estaba avisada. Cuando vio el nombre en la pantalla, sacó el teléfono con discreción y activó la grabación. Hola, Isabel. Solo quería ver cómo estabas. Bien. Un día largo. Claro. Oye, te llamo también porque me enteré de algo. Sobre Vega. ¿Qué pasa? Rodrigo Salas, el director de operaciones de Grupo Vega, me contactó hace unas semanas. Quería saber si yo conocía a Alejandro personalmente. Le dije que no. Solo le dije que Vega pasaba tiempo en el Marais. ¿Por qué te contactó? Busca personas que confirmen que Alejandro se está distrayendo de sus responsabilidades. Isabel, yo nunca le conté nada privado tuyo. Solo le dije que Vega pasaba tiempo aquí. Eso es todo. Silencio de 3 segundos. Marcos, dijo Isabel, con una calma que era más fría que la rabia, me usaste para dañar a alguien sin pedirme permiso y sin importarte las consecuencias. No me llames más. Colgó. Rosa ya estaba enviando el audio. El domingo lo pasaron en la oficina de Alejandro. Patricia organizó todo en una carpeta, los correos con el seudónimo M. Fuentes Consultoría, el audio de Marcos, los registros entre Rodrigo y la empresa de comunicación que había plantado la historia falsa, y 3 fotografías que Rosa había tomado esa semana, Marcos y Rodrigo en una cafetería de la Rive Gauche, con fecha y hora visibles en los metadatos. Isabel llegó a las 10 de la noche con una bolsa de brownies y la frase: si van a salvar una empresa, al menos coman algo decente. Trabajaron hasta las 3 de la mañana. A la 1, Patricia organizó los correos por orden cronológico. A la 1:30, Rosa envió las 3 fotografías con metadatos visibles. A las 2, Alejandro terminó de preparar el argumento central para el consejo. A las 2:30, Isabel encontró algo que todos habían pasado por alto. En uno de los correos de Rodrigo a la empresa de comunicación, había una instrucción explícita. La filtración sobre los fondos debía publicarse el mismo día que el sujeto se ausentara del puesto más de 3 horas. Era una instrucción de sincronización. Necesitaban que Alejandro estuviera fuera cuando explotara la noticia. Con esto, dijo Alejandro, leyendo el correo, no solo pruebo que Rodrigo orquestó la filtración. Pruebo que la coordinó con información externa para maximizar el daño. Eso no es un error. Es sabotaje deliberado. ¿Es suficiente? Es suficiente para acabar con su carrera. Silencio. Isabel se recostó en la silla. Cerró los ojos un segundo. Llevaba 5 horas en esa oficina y no había dicho ni una sola vez que estaba cansada. Alejandro. ¿Qué? La foto del taller. ¿La tienes aquí? Él dudó. En 6 años, nadie le había preguntado por esa fotografía. Era la única cosa de esa oficina que no pertenecía a la empresa. Lo único que era suyo de verdad. Se levantó. Fue al cuadro que colgaba detrás del escritorio principal y lo descolgó con cuidado. Detrás había una fotografía enmarcada. Un taller pequeño en Lyon. Paredes de ladrillo. Suelo manchado de aceite. Un hombre joven de pie junto a un motor desmontado, mirando a la cámara con el orgullo limpio de alguien que acaba de terminar algo importante. Tenía las manos sucias. Sonreía. Isabel se acercó. Lo miró durante mucho tiempo. Tiene sus mismos ojos, dijo. Eso dicen. ¿Cuántos años tenía aquí?
27. 3 años después de abrir el taller. ¿Lo construyó solo? Con mi tío el primer año. El tío se fue y él siguió. Alejandro miró la fotografía. Tardó 20 años en convertir ese local en lo que es ahora Grupo Vega. Silencio. ¿Le habría gustado cómo llevas la empresa? Era la pregunta que más evitaba. En entrevistas la respondía con frases elegantes que no decían nada. Esta vez era de noche, estaban solos, y ya no le quedaba energía para la versión cuidada. Hay semanas en que creo que sí, dijo. Cuando tomamos decisiones que él habría reconocido. Y hay semanas en que creo que no. Semanas en que me convierto en exactamente lo que él nunca quiso ser. Isabel no respondió de inmediato. Mi abuela llegó a París sin saber francés y con dinero para una semana, dijo al fin. A veces le pregunto si se arrepiente de haber empezado. De lo difícil que fue. ¿Sabes qué me dice siempre? ¿Qué? Que la dificultad nunca importó. Que lo que importó fue para quien lo hacía. Alejandro miró la fotografía. Él lo hacía para nosotros, dijo. Para mi madre y para mí. Y yo llevo 6 años haciéndolo para él. Para alguien que ya no puede decirme si lo estoy haciendo bien. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que se forma cuando dos personas entienden algo al mismo tiempo y no necesitan decirlo. Isabel puso la mano sobre el marco de la fotografía, un segundo, como si fuera un gesto que no necesitaba explicación. Lo que estás haciendo esta noche le gustaría más que cualquier contrato que hayas firmado, dijo. Alejandro no respondió. Colgó la fotografía de vuelta en su lugar. Esta vez sin el cuadro delante. A la vista. El amanecer llegó sobre el 8º distrito de París mientras terminaban de preparar la carpeta. Café frío. Papeles en orden. Una empresa a punto de salvarse o de perderse para siempre. ¿Cuándo empieza la conferencia? Preguntó Isabel. En 6 horas. Entonces descansa un poco. No puedo. Alejandro. Ella lo miró con esa claridad que él ya reconocía de memoria. Tu padre no construyó el taller en una sola noche. Descansa 1 hora. La empresa seguirá ahí. Él la miró un momento. Luego cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, durmió tranquilo. El lunes a las 10 de la mañana, el lobby de Grupo Vega Industrial estaba lleno. Rodrigo Salas había convertido la junta en conferencia de prensa sin avisar al consejo completo. Una jugada de imagen, quería que la votación de confianza ocurriera con cámaras presentes, con la narrativa de el consejo retira su apoyo al CEO distraído ya escrita de antemano. Ernesto Villarreal, el director más veterano, entró al lobby con cara de no haber dormido bien. Rodrigo estaba al frente, ajustándose la corbata con la calma de alguien seguro de su victoria. Alejandro entró por la puerta lateral. Isabel estaba en la primera fila. Rosa a su lado. Patricia detrás, con la carpeta. Rodrigo lo vio. No movió un músculo. Era demasiado tarde para improvisar. Señoras y señores, comenzó Rodrigo, tomando el micrófono, hemos convocado esta reunión para abordar preocupaciones serias sobre el liderazgo de Grupo Vega en los últimos meses. Decisiones cuestionables, ausencias injustificadas. Rodrigo. La voz de Alejandro cortó el aire con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Todos se volvieron. Alejandro caminó al centro del lobby. Sin prisa. Con Patricia a su lado sosteniendo la carpeta. Antes de continuar, quisiera mostrar algo al señor Villarreal y a los demás directivos. Patricia distribuyó copias entre los miembros del consejo. Aquí están los registros de comunicación entre el señor Salas y la empresa externa que plantó la historia falsa sobre los fondos. Aquí están los correos enviados desde M. Fuentes Consultoría a una cuenta privada del señor Salas, coordinando información sobre mis movimientos. Y aquí están las fotografías, con fecha y metadatos, de ambos reunidos en persona durante el periodo en que comenzaron las irregularidades. El murmullo en el lobby creció. ¿Y aquí?
Continuó Alejandro, sacando el último documento, está una instrucción explícita de Rodrigo Salas a la empresa de comunicación, que la filtración debía publicarse el mismo día que yo me ausentara más de 3 horas. Eso no es un error de gestión, señores. Es sabotaje coordinado. Rodrigo dio un paso adelante. ¿Esto es una maniobra desesperada de alguien que conoce a Marcos Fuentes? Preguntó Alejandro, con quietud perfecta. El silencio fue distinto. Más pesado. No sé de quién. Hay un audio, dijo Alejandro. El señor Fuentes describiendo su colaboración con usted. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué información le proporcionó? ¿Por qué lo hizo? Rodrigo miró a su equipo de comunicación. Nadie tenía nada que ofrecerle. Ernesto Villarreal puso la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Rodrigo, dijo. Va a necesitar ponerse en contacto con el equipo legal. Hoy mismo. Los flashes empezaron a dispararse. Rodrigo recogió sus papeles con movimientos rígidos. 2 personas de recursos humanos se acercaron antes de que llegara a la puerta. La conversación fue breve. La salida, escoltada. El lobby quedó en silencio exactamente 3 segundos. Y entonces Alejandro miró a Isabel, que estaba de pie en la primera fila sin moverse. Hay algo más que quiero decir, dijo al micrófono. Y su voz cambió de registro. Menos CEO. Más persona. Los periodistas levantaron los micrófonos. Mi padre construyó este grupo desde un taller de 3x4 en Lyon. Tardó 20 años. Cuando murió me dejó todo esto con 23 años y la promesa de cuidarlo bien. Durante 6 años intenté ser lo que todos esperaban de ese apellido. El CEO perfecto. El heredero frío y eficiente. El hombre que toma decisiones difíciles sin parpadear. Villarreal lo miraba en silencio. En algún momento me perdí. Me convertí en un título, en un número. No quedaba mucho de mí. Miró directamente a Isabel. Hace 3 semanas, caminando por el Marais, me detuve frente a un puesto de dulces artesanales. Y conocí a alguien que no sabía quién era yo. Que no le importaba cuánto tenía. Que me trató exactamente igual que a cualquier otro cliente que mira en lugar de comprar. Algunas cámaras se giraron hacia Isabel. Ella no se movió. Esa persona me recordó algo que mi padre sabía y yo había olvidado. Que el éxito no se mide solo en contratos. Se mide en quien elige ser cuando nadie te está calificando. Bajó un poco la voz. No sé qué va a pasar con esta empresa mañana. Pero sé quién quiero ser. Y sé con quién quiero estarlo. El silencio del lobby era diferente ahora. No tenso. Expectante. Isabel se puso de pie. Caminó al frente. Subió los 2 escalones de la plataforma. ¿Acabas de hacer una declaración pública ante 50 periodistas? Dijo en voz baja. Parece que sí. Eso fue muy dramático. Me dejé llevar. También fue muy bonito. ¿De verdad? No se lo cuentes a nadie. Isabel se puso de puntillas y lo besó. Los flashes estallaron. El lobby se llenó de aplausos. Patricia se limpió los ojos con discreción y fingió que no había pasado nada. Rosa, desde la segunda fila, levantó el teléfono y dijo en voz alta, esto va directo a internet. Cuando se separaron, Alejandro todavía tenía los ojos cerrados un segundo. ¿Eso significa que me perdonas? Eso significa que estoy dispuesta a seguir descubriendo quién eres. Despacio. ¿Puedo aceptar eso? Más te vale. Todavía me debes muchas explicaciones. Y muchos dulces. Y muchos dulces. Al otro lado del lobby, Rodrigo Salas cruzaba la puerta escoltado. La corbata perfectamente anudada. La sonrisa de hombre seguro de su victoria, borrada para siempre. Esa noche, Alejandro recibió un mensaje de Marcos Fuentes. Solo quería protegerla. Espero que algún día lo entiendas. Le mostró el teléfono a Isabel. ¿Qué quieres hacer? Alejandro borró el mensaje. Nada.
No vale el esfuerzo. De acuerdo. Se quedaron en silencio mirando las luces del 8º distrito por la ventana de la oficina. París brillaba como siempre, completamente indiferente a las historias privadas de sus habitantes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabel. Semanas de investigación interna. Reorganización. Ajustes. Y después de todo eso, quiero tomarme unas vacaciones reales. ¿Reales? Sin laptop. Sin correos. Sin que nadie me llame señor Vega. ¿A dónde? Donde tú quieras. Isabel pensó un momento. ¿Y si simplemente me quedo en el Marais vendiendo dulces? Alejandro la miró. Perfecto, dijo. Siempre que me dejes seguir siendo tu cliente más inconveniente. El más inconveniente y el más persistente. Es un título que llevo con orgullo. Fuera, París seguía su ritmo. El Marais dormía despacio. Y en algún lugar de Vincennes, doña Consuelo iba a recibir el domingo siguiente los ingresos de la semana más extraña que el puesto había vivido en 30 años. 3 meses después, Alejandro Vega hizo algo que no había hecho en su vida adulta. Tomó unas vacaciones de verdad. No el tipo donde lleva el laptop y responde correos cada 15 minutos. No el tipo donde revisa informes en el aeropuerto. Vacaciones de verdad. Sin teléfono de trabajo. Sin reuniones por video. Sin que nadie lo llamara señor Vega. Destino, una casa alquilada en la Provenza, a 3 horas de París, con vista a campos de lavanda y sin señal de internet. Estás temblando, dijo Isabel, mirándolo intentar encender la chimenea por 4ª vez. No estoy temblando. Estoy vibrando de determinación. Se parece mucho a temblar. Es lo mismo. Pero más viril. Ella rió y tomó las cerillas de su mano. Déjame. ¿Sabes encender una chimenea? Mi abuela me enseñó a los 9 años. La encendió en 20 segundos. Alejandro la miraba como si acabara de presenciar un milagro. ¿Cómo haces eso? Ya te lo dije. Dímelo otra vez. No. Se sentaron frente al fuego encendido. Afuera empezaba a llover sobre la lavanda. El fuego crepitaba con la calma que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. Isabel. ¿Qué? ¿Qué quieres? Del futuro, en serio. Ella pensó antes de responder. De verdad. Quiero seguir con el puesto. Honrar a mi abuela. Construir algo que sea mío, a mi manera. Y quiero a alguien a mi lado. Alguien que me vea de verdad. No lo que hago. No lo que tengo. A mí. Te veo. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque llevas 3 meses apareciendo en mi puesto sin ninguna razón válida y con cada vez menos vergüenza. La vergüenza se va con la práctica. No en tu caso. Alejandro rió. El fuego crepitó. La lluvia sobre la lavanda sonaba como algo que merecía silencio. Los días en la Provenza pasaron despacio, como pasan los días buenos. Cocinaron juntos con resultados que incluyeron un episodio memorable con tortillas en el techo. Caminaron por senderos entre campos violeta. Construyeron un muñeco de nieve que Alejandro insistió en llamar Rodrigo López para poder derribarlo después, con una satisfacción que Isabel fingió no aprobar. La última noche, en el porche con chocolate caliente, Alejandro sacó algo del bolsillo. Isabel lo miró. Una caja pequeña. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, preguntó él. Recuerdo que intentaste comprarme con una propuesta de matrimonio absurda. Técnicamente, intenté comprar los dulces. La propuesta fue un extra. Fue un bochorno. Fue las dos cosas. Isabel lo miraba con esa atención quieta que él había aprendido a querer más que cualquier otra cosa. Ese día me dijiste algo que no he olvidado, continuó. Que no todo se resuelve comprándolo. Tenía razón. Tenías razón. Me pasé la vida entera pensando que con suficiente dinero nada podía tocarme. Que si tenía suficiente, nada se saldría de control. Nada dolería.
Y entonces te conocí. Y entendí que las cosas que más importan no tienen precio. No se compran ni se negocian. Solo se construyen. Con tiempo, con paciencia y con mucha terquedad. Isabel sintió el corazón latir más rápido de lo habitual. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Él abrió la caja. Un anillo. Simple. Elegante. Perfecto. No te ofrezco dinero ni estatus. Te ofrezco a mí. Con todos los defectos. Con todos los intentos fallidos de encender chimeneas. Con las paredes que pinto del color equivocado. Te ofrezco un compañero. Alguien que estará a tu lado los días buenos y los días terribles. Alguien que aprendió de la peor manera posible que querer a alguien no es poseerlo. Es elegirlo. La lluvia sobre la lavanda era el único sonido del mundo. Isabel Montoya. Vendedora de dulces en el Marais. Nieta de Doña Consuelo. La única persona que jamás me ha dejado completamente sin palabras. ¿Te casarás conmigo? No por el dinero. No por el estatus. Solo porque te quiero y no me imagino mi vida sin ti. Silencio. Isabel miró el anillo. Luego a Alejandro. Luego el anillo. Me estás proponiendo matrimonio en un porche de la Provenza bajo la lluvia. Sí. Delante de nadie. Esta vez preferí que fuera solo para nosotros dos. ¿Aprendiste algo? ¿Solo algo? Bastante. ¿Es un sí? Isabel tomó su cara entre las manos y lo besó. Cuando se separaron, Alejandro seguía esperando. Técnicamente no dijiste la palabra sí, dijo. Alejandro. Solo verifico. Sí. Gracias a Dios. ¿Te dolían las rodillas? Los adoquines provenzales son traidores. Isabel rió con todas las ganas. Alejandro le puso el anillo en el dedo. Afuera, la lluvia sobre la lavanda seguía siendo el único sonido del mundo. Alejandro. ¿Qué? ¿Te acuerdas de lo que te pregunté el día que nos conocimos? Me preguntaste si mi estrategia de comprar todos los dulces y proponer matrimonio le funcionaba a alguien. ¿Y? Alejandro la miró. Al parecer sí, dijo. Solo que tardé un poco más de lo planeado. Isabel sacudió la cabeza. Eres imposible. Es mi encanto. Es un defecto. Con el tiempo aprenderás a quererlo. El tiempo lo dirá. Como todo lo que vale la pena. El fuego de la chimenea seguía ardiendo adentro. Caliente y constante. Como las cosas que se construyen despacio y duran. Un año después, Isabel Montoya abrió una pequeña tienda en el Marais. No un imperio. No una franquicia. Un local pequeño con mesas en la acera, el mismo toldo de rayas rojas y crema que Doña Consuelo había usado 30 años antes, y la mejor repostería artesanal del tercer distrito. Alejandro ayudó. No con dinero, Isabel había insistido en eso con absoluta claridad. Con tiempo. Con presencia. Y con una cantidad de trabajo manual que produjo más desastres que logros. Pintaste la pared de rosa. Dijo Isabel el día de la inauguración. Era salmón. Es rosa chicle. Es salmón intenso. Es rosa. No vuelves a pintar nada en tu vida. Trato justo. La tienda fue un éxito desde el primer día. La reseña en una guía de gastronomía artesanal decía que los brownies eran lo suficientemente buenos para hacer olvidar cualquier problema que uno tenga. Alejandro enmarcó esa reseña y la colgó en la pared. Están siendo dramáticos, dijo Isabel. Lo sé. Pero el drama vende. Eres imposible. Ya lo dijiste. Merece repetirse. Un sábado de primavera, exactamente un año después de la conferencia de prensa que lo cambió todo, Alejandro llegó a la tienda con una expresión extraña. ¿Qué pasó? Preguntó Isabel. Nada. Si pasó algo. No pasó nada. Tienes cara de que pasó algo. Rosa, en la esquina, no levantó la vista de su revista. Pero sonrió con toda la cara.
¿Te acuerdas del día que nos conocimos? Preguntó Alejandro. Recuerdo que intentaste comprarme todos los dulces y proponer matrimonio en la misma frase. Recuerdo que fue lo más inteligente que he hecho en mi vida. Alejandro miró alrededor. La tienda llena. Rosa en la esquina. 3 clientes en las mesas de la acera mirando por el cristal. Se arrodilló. Isabel abrió los ojos. Ya me propusiste matrimonio, dijo. Esto es diferente. ¿Diferente cómo? La primera vez fue en la Provenza, bajo la lluvia, con el anillo. Esto es en tu tienda. En tu espacio. Delante de tu gente. Porque el primero fue mío. Este es tuyo. El silencio en la tienda era absoluto. Rosa había bajado la revista sin darse cuenta. Las 3 personas de la acera se habían puesto de pie y miraban por el cristal. Isabel Montoya, dijo Alejandro. En unos meses nos casamos. Ya lo sé. Ya lo dijiste, sí. Pero quería preguntártelo una vez más aquí. Porque aquí es donde eres más tú. Isabel lo miró un largo segundo. ¿Sabes que eres completamente ridículo? Lo sé. ¿Y dramático? También. ¿Y que esto es lo más bonito que has hecho nunca? Eso esperaba. Isabel se inclinó, tomó su cara entre las manos, y lo besó. Los clientes de la acera aplaudieron. Rosa dejó escapar un sonido que definiría después como reacción involuntaria. Alguien de la calle que no entendía nada aplaudió también porque todos aplaudían, que es una de las mejores cosas de París. Cuando se separaron, Alejandro seguía esperando. ¿Era un sí? Preguntó. Alejandro. Solo verifico. La última vez tardaste en decir la palabra. Sí, dijo Isabel. Gracias. De nada. ¿Sabes qué me gustaría ahora? ¿Qué? Que si compras todos los dulces, te cases conmigo. Alejandro la miró un segundo. Y se echó a reír de verdad. De esa manera que Isabel había aprendido de memoria en un año, la cabeza ligeramente hacia atrás, los ojos cerrados un instante, sin ninguna estrategia. Ese chiste era mío. Ahora es nuestro. Como todo. Como todo. Y ahí, en una pequeña tienda del Marais, con el mismo toldo de rayas rojas y crema que doña Consuelo había usado 30 años antes, Alejandro Vega e Isabel Montoya comenzaron el resto de sus vidas. Con dulces. Con risas. Con la certeza compartida de que las cosas más importantes no tienen precio. Solo se construyen. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que el amor puede empezar con una humillación pública? ¿Habrías respondido como Isabel o le habrías seguido la corriente al millonario? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.